Hola familia, el día de hoy vamos a conversar sobre cómo podemos transitar de una identidad limitada a una identidad de poder, es decir, que cómo podemos ir más allá del miedo. Primero que nada, tenemos que comprender que el miedo no es el enemigo. El miedo es el umbral y es esa puerta que nos va a llevar a la expansión si nosotros sabemos de qué manera atravesarla. Muchas veces nuestro crecimiento personal, nuestra expansión, nuestra identidad más elevada está el tomar de la mano al miedo, el comprender cómo funciona el miedo, el entender cómo funciona nuestra mente y entonces aprender a transitarlo y trascenderlo. Si nosotros no conocemos cómo funciona nuestra mente subconsciente y cuáles son esos agarres del ego o esos mecanismos que utiliza para poder sabotearnos de una o de otra manera, no vamos a poder identificar cuando nosotros estemos en una situación donde necesitamos salir de la zona de confort, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a contagiarnos de contextos, de personas, de libros que estén alineados con eso que nosotros queremos llegar a ser. Y que verdaderamente ya lo somos en lo interno, pero necesitamos empezar a darle más energía a esa identidad, a reconocer nuestra verdadera esencia. Así es que lo primero que yo recomiendo totalmente es tener honestidad radical con nosotros mismos. Si nosotros no somos honestos en cuanto a que estamos transitando resistencias internas y en cuanto a que hay emociones atrapadas que necesitamos liberar, no vamos a poder trascender el miedo porque no podemos sanar algo que no queremos ver y que no permitimos que surja a la conciencia para poder ser liberado. Entonces el primer paso es que nosotros de verdad aceptemos lo que estamos sintiendo, pero aceptar no significa, bueno, yo soy una persona tímida, soy una persona insegura, me acepto tal como soy y no me importa, ya no voy a hacer nada, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de observarte, de entenderte, de observar esas emociones y decir, bueno, sí, aquí está sucediendo algo y por eso no puedo salir de mi zona de confort porque me da miedo a ser juzgado, me da miedo a ser criticado, me da miedo a fallar, de cualquier forma en que el ego quiera que tú experimentes el miedo. Pueden haber diversas maneras, ¿no? Entonces, es importante el aceptarlo, pero a partir de ahí también empezar a tomar decisiones diferentes. Porque si sigues tomando las mismas decisiones a lo largo de tu vida y sigues actuando en coherencia con esas decisiones y esa identidad vieja, no vas a poder salir de tu zona de confort. ¿Sí? Entonces es sumamente importante esto, el ser honestos radicalmente con nosotros mismos y ser humildes también para poder aceptar que necesitamos cambiar nuestra vida y no estar proyectando en nuestro mundo externo todas las resistencias o todas las situaciones que suceden, porque eso nos hace caer en victimismo. Y desde el papel de víctima nosotros no podemos cambiar o transformar las cosas. Eso es uno de los mecanismos que utiliza el ego para poder mantenernos en la zona cómoda. El que nosotros estemos eligiendo proyectar nuestras incomodidades, proyectar la responsabilidad de cambiar nuestra vida en nuestro mundo externo. Llega un punto en el que comprendemos que ya no son las situaciones del pasado, ya no son las personas con las que tuvimos conflictos en el pasado, sino es la idea y la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos en el presente. Eso es lo que verdaderamente nos está ayudando a crecer, nos está ayudando a expandirnos o nos está limitando en la actualidad. Porque si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que han vivido situaciones muy difíciles, pero las han superado y ahorita se encuentran en otra situación de vida. Se encuentran siendo grandes referentes y no sé a qué personas tú admiras o no sé cuáles son tus metas, pero si tú observas a tus referentes y te das cuenta de las historias que han tenido, son personas que también han transitado miedos, que también han transitado inseguridades. Entonces, si una persona tiene la capacidad de salir de ahí, y cambiar esa idea, esa identidad limitada por una identidad de poder, tú también puedes. Y lo que necesitas es tomar la firme decisión de ser honesto y empezar a trascender los diversos miedos, las diversas inseguridades que tienes. Lo que sucede es que a veces los seres humanos estamos acostumbrados al placer inmediato.
Y el ego basa todo su sistema en obtener el placer inmediato de cada cosa. Por darles una idea, a veces preferimos el no salir de la zona de confort para las personas que son sumamente tímidas o inseguras, y esto lo comento porque fue algo que yo viví en el pasado. Era tímida, insegura, padecía de ansiedad social, me costaba comunicar incluso en grupos pequeños de personas, y para el ego eso es un beneficio. El que tú no te expongas, el que tú no hables, el que tú calles, es un beneficio inmediato, aunque nosotros lo veamos como una pérdida. Realmente se obtiene el beneficio inmediato de no ser juzgado, de no ser criticado, de no ser ridiculizado, ¿pero por qué? Porque nosotros no nos exponemos. Una persona muy tímida evade constantemente estar en entornos sociales, evade tener que hablar en público. Y entonces es ahí donde el ego está extrayendo un beneficio inmediato, ese placer a corto plazo que tanto daño nos ha hecho como sociedad, y en lugar de estar proyectado a un placer a largo plazo que te va a dar el hecho de trascender tus temores, tus inseguridades y poder conectarte con una versión más elevada de ti y experimentar una mayor plenitud en tu vida. Porque imagínate cómo pretendes experimentar paz, cómo pretendes experimentar felicidad en los diferentes ámbitos de tu vida si no te permites ser auténtico. Una persona que es muy tímida e insegura tiene miedo a ser ella misma o tiene miedo a ser él mismo. No puede ser auténtico porque cree que ser él mismo simboliza el riesgo de ser ridiculizado o el riesgo de ser rechazado. Y todo esto obviamente viene producto de emociones que hemos estado sosteniendo a lo largo del tiempo y experiencias que han reforzado esas emociones, pero no son esas experiencias las que nos definen, sino lo que nosotros hacemos con ese acontecimiento, cómo lo recontextualizamos. ¿Cómo podemos hacer? Podemos comprender que lo que las demás personas digan acerca de nosotros los define más a ellos que a nosotros mismos. Nosotros somos dignos, somos merecedores, somos muchísimas cosas positivas, pero si nosotros estamos proyectando nuestro valor y estamos proyectando nuestra felicidad en el mundo externo y dependiente de la opinión de los demás, imagínense a dónde podemos llegar. Las opiniones de las personas varían constantemente y no podemos permitir que sea eso lo que dicte nuestro camino. Así que hay que tener muchísima claridad de qué es lo que nosotros queremos en la vida y entender que las personas siempre van a hablar. Es algo que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos tener una mayor certeza es estar seguros de las personas que somos y en quienes nos queremos convertir y dejar a un lado todo ese barullo que se da en el mundo externo, ¿sí? Porque eso es lo que a veces nos genera una limitante. El creernos esas viejas historias, el creernos esas palabras que son limitadas y que dicen más de las limitaciones mentales que tienen otras personas que de ti. Así es que ponte las pilas y empieza a darte cuenta de lo que verdaderamente es. También necesitas tener mucha claridad en ese proceso. De verdad que cuando tú tienes honestidad contigo mismo, te permites entrar en contextos con personas que ya tienen un conocimiento y que te pueden ayudar a trascender tus inseguridades. Si no lo aceptas, no vas a poder abrirte con nadie para poder expresar qué es lo que sientes y qué es lo que te pasa. Entonces, también es muy importante el encontrar contextos oportunos. Yo los denomino contextos de poder, donde tú te contagies de esa energía y te contagies de todo eso positivo y tu sistema de activación reticular ascendente también comience a centrar la atención en ese objetivo. Porque en la medida en que tú no centras la atención en lo que quieres, permites que tu subconsciente esté recibiendo información de otras situaciones que de repente no es el tipo de situación que esté alineada con tu meta. Si tú sigues compartiendo la mayor parte del tiempo con personas que no están alineadas con lo que tú quieres lograr en tu vida o que de repente solo buscan salir, tener distracciones, ir a fiestas y demás, pues de eso vas a llenar a tu cerebro. Así es que si tú estás en situaciones y contextos con personas
que no están alineadas a eso que quieres, es importante que también busques el otro lado, ¿no? Que busques personas que también tengan los objetivos que tú, para poder contagiarte de esa osmosis tan importante que nos explica el doctor David Hawkins en cada uno de sus libros. Eso es imprescindible, la honestidad y el poder ingresar o adentrarte en contextos con personas que estén alineadas con tu verdadera esencia y que ya hayan logrado eso que tú quieres. Luego de eso es muy importante el proceso de liberación interior, pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos con el liberar las emociones, que si bien es cierto nos ayuda a poder tener una mayor voluntad para afrontar los miedos, también es importante aterrizar todas las ideas y tener claridad de cuáles son los principios que tú quieres tener en tu vida, esos principios que te guíen, de la mano con que tú vayas haciendo un proceso de liberación emocional, sea cual sea el estilo de liberación interna que tú elijas. Yo de mi parte, pues recomiendo muchísimo la práctica de la observación consciente y el dejar ir. Tengo algunos videos acerca de eso, que ahí lo puedes tú conocer y conocer el paso a paso, o bien puedes ingresar a mi grupo privado Trascender el Miedo, por acá abajo te dejo el enlace, donde comparto muchísimo contenido de valor, mis experiencias, cuáles son las resistencias que yo voy atravesando en mi día a día y cómo las voy superando de la mano de las herramientas y técnicas como el dejar ir, la aplicación del perdón, el ir liberando la sombra, la negatividad interna, para ir conectándonos con nuestra verdadera esencia. Porque al final lo que no permite que nos conectemos con la versión elevada que ya somos es que venimos cargando demasiada energía negativa a lo largo del tiempo y necesitamos empezar a descomprimir esa negatividad para que esa bola negativa se vuelva cada vez más pequeña y empezar a optar por lo positivo, es decir, por eso, esa energía elevada, por esas cosas elevadas, esos hábitos elevados. Y en la medida en que la bola de negatividad se haga pequeña, se nos va a hacer cada vez más fácil optar por decisiones elevadas. Por eso en el proceso es importante también la liberación interna, pero empezar a tener claridad de los principios que quieres que rijan tu vida. En mi caso, por ejemplo, algunos de los principios son la honestidad radical, que es súper importante para mí, tanto conmigo en mi trabajo interno, como en mis redes sociales, y lo que yo comparto es desde mi autenticidad y desde la persona más honesta que puedo ser. Porque no quiero aparentar a alguien que no soy y no quiero decirte soy perfecta en mi proceso y no siento nada, no tengo emociones, no tengo negatividad. Por supuesto que somos seres humanos y a veces atravesamos negatividad interna. La diferencia es que cuando conoces las herramientas que te pueden ayudar a trascenderlas, sales más rápido de esas crisis y de esos conflictos emocionales y tienes la capacidad de sostener estados de conciencia elevados a pesar de lo que esté sucediendo en tu mundo externo. Ahí es donde radica la importancia y esto es lo que enseño en mis redes sociales. También te dejo mi Instagram por aquí abajo junto con el enlace del grupo Trascender en Miedo. Ahí si quieres dar un paso más adelante te puedes unir al grupo y pues ahí compartimos muchísimo, muchísimo. Continuando con esto, que digo, uno de los principios, honestidad radical, humildad también para reconocer mis errores y tener la capacidad de recontextualizarlo a través de poder ser honesta y humilde. Si no somos humildes y nos adentramos en el orgullo, es mucho más difícil poder llevar un proceso de liberación interna. También la excelencia y, bueno, otros muchos valores que rigen mi vida. Y es importante que te tomes un momento de tu día a día, te sientes y empieces a establecer esos valores que quieres que te rijan para que tu cerebro tenga esa claridad. Ya te hablé del sistema de activación reticular ascendente y esta área, como te dije, es la encargada de la atención y de filtrar los estímulos externos en base a la información interna que nosotros tenemos, es decir, en base a nuestro sistema de creencias. Entonces, si nosotros nos vivimos alimentando de la negatividad y vivimos reafirmando ideas limitadas, no vamos a poder dar un paso más allá.
porque la ola de negatividad va a ser muy grande y nuestro sistema de activación reticular va a estar programado para ver lo negativo y encontrar problemas en lugar de soluciones en la vida. Eso es, entonces es de empezar a programar, a reprogramar también nuestro sistema de activación reticular ascendente y estar optando por lo positivo constantemente. Todo este proceso es el que yo enseño y es el paso a paso que le digo a las personas que me siguen, incluso en el grupo. Así es que si te interesa todo esto, por acá puedes ingresar conmigo y vamos a ir descubriendo cuáles son esas inseguridades, cuáles son esos miedos y a trascenderlos con todo. Nos vemos pronto, chicos.